Julio Ponce Lerú, uno de los nombres más que suenan tanto últimamente a propósito de lo que está sucediendo con el caso Soquimich. Justamente sobre él se trata este libro de Manuel Salazar, se llama Todo sobre Julio Ponce Lerú, de yerno de Pinochet a millonario. Julio César Ponce Lerú, que nació en La Calera el 13 de noviembre del 45, bajo el signo de Escorpión. Así comienza este libro. ¿Cómo estás, Manuel Salazar? Periodista, por supuesto, de la Universidad de Chile y además autor de varios libros muy importantes como La historia oculta del régimen militar. ¿Qué importancia tiene que sea el signo Escorpión? No sé mucho de eso. En verdad yo también soy escorpión. Ah, ya. Bueno, la idea es de este libro, ¿no es cierto?, es para quienes no conocen o no recuerdan cómo es que este señor pasó de ser un tipo común y corriente a un supermillonario, el rol que jugó y cómo construyó su fortuna. ¿Y cómo es que, por qué no se ha investigado a fondo el enriquecimiento, además, de Ponce Lerú, que como todos sabemos fue un enriquecimiento bien turbio, ¿no? Sí, hola, buenos días, Cecilia. Tú apuntas muy bien a lo que es el contenido del libro, es decir, hace 8 meses, casi un año, que la opinión pública viene escuchando de Julio Ponce Lerú y de Soquimich, pero muy poca gente recuerda o conoce el cómo este caballero se hizo millonario, ¿no? Desde cuándo y empieza a participar en negocios, cuál es la relación con la dictadura militar y su trayectoria en alrededor de 30 o más años, ¿no? Sus vínculos. Y el libro lo que hace es eso, ¿no? Permitir de que la gente que lo lea pueda entender mejor lo que hoy día está ocurriendo. Hijo de un médico, son 4 hermanos, tenían casa de veraneo en Maitencillo y justamente, bueno, él es ingeniero, se fue a hacer un posgrado en Estados Unidos, vuelve a Chile y va a veranear en un momento también a Maitencillo, allí conoce a la hija de Pinochet, se enamoran, se casan. Y ahí comienza la relación privilegiada, podrías decir tú, con Pinochet, y por eso él tiene acceso a ciertas ventajas para el enriquecimiento. Sin duda. El padre de los Ponce Lerú tenían una casa en Maitencillo y tocó la casualidad de que los vecinos eran la familia Pinochet y la conocen a mediados de los 60, digamos, ¿no? Ellos juegan con Augustito, que es el mayor de los Pinochet, las niñitas todavía están muy chicas. Pero bueno, se casa con ella cuando Pinochet había ascendido ya a general en Iquique, era jefe de la guarnición de Iquique, y de ahí llega parte de la relación, ¿no? Él se va luego fuera de Chile, está en Canadá, en Panamá, cuando se produce el golpe vuelve, ¿no? Pero no a buscar cualquier trabajo, ¿no? El general Pinochet le dice, ¿por qué no hablas con el grupo Mate? Si tú trabajabas con ellos, podrías volver a la papelera. Él le dice, no, suegro, yo quiero colaborar con usted en la reconstrucción de Chile. ¿Y qué le da ahí? CONAF, ¿no? CONAF. Poquitos días después lo nombra Fernando Lenin, ministro de Economía en aquel tiempo, lo nombra vicepresidente ejecutivo de CONAF. Y sus primeras tareas, bueno, podemos hablar de eso, ¿no? El complejo forestal y maderero Panguipulli, en la zona cordillerana de Valdivia, 400.000 hectáreas de bosque que correspondían alrededor de 18 fundos expropiados desde fines del gobierno del presidente Frei Montalva y que se habían transformado en un estatal importante. La Unidad Popular quería transformar eso en el segundo sueldo de Chile, la industria forestal, ¿no? A partir del complejo. Y Julio Ponce lo vende, lo liquida, lo remata, después de una feroz represión en esos días, desde Temuco al sur, obreros forestales principalmente, asesinados, lanzados a los ríos, qué sé yo, y a partir de ahí Ponce Lerú empieza a ver los fondos del sector privado. Si uno va, eso está en el libro, uno va a ver hoy día esas 400.000 hectáreas a quién pertenecen, te encuentras con que alrededor de 100.000, 5 fundos de aquellos pertenecen a la familia Luxic. 100.000 hectáreas, 80.000 hectáreas pertenecen al empresario von Happen, miembro del directorio hoy día de Soquimich. Y así sucesivamente, eso está en un capítulo del libro con todos los detalles. ¿Tú dirías, Manuel, que este señor Julio César Ponce Lerú es un lince para los negocios? ¿Qué es lo que lo impulsa a hacer todo esto? Y con la complicidad o la vista gorda de quién? Sí,
tú apuntas también nuevamente muy bien, un lince de los negocios. Sus hermanos cuentan que apenas tenía 12 o 13 años, compraba pescado, digamos, en Maitencillo, lo salía a vender a las casas, era el doble o más, digamos, ¿no? No le gusta mucho los estudios, pero sí los negocios. Y él, yo creo que tiene una vocación de poder, digamos, ¿no? Y lo aprende muy cercanamente el general Pinochet a partir del año 73, 74 en adelante. Se vincula muy estrechamente a todo el cuerpo de poder económico que estaba alrededor de Pinochet, desde Sergio de Castro en adelante, Hernán Vigi, Sergio de la Cuadra, etcétera, etcétera, todos los cuales en los años siguientes pasan de una o de otra manera por los directorios de Soquimich. Y eso no me parece que sea una casualidad, digamos, ¿no? Ahora, si podríamos explicar en simple, ¿por qué se dice que él se hace millonario, ¿no es cierto?, se enriquece de mala manera, aprovechando qué? Mira, el año 83, siendo él gerente general de Corfo, Julio Ponce, Ricardo Claro, con los hermanos Potledge, empresario agrícola, hacen una denuncia pública a través de un escrito redactado por una periodista que se llama Viviana Nitzer, un escrito largo donde se denuncian todos los negocios supuestamente raros de Julio Ponce. Eso se investiga, se ha investigado en comisiones de la Cámara de Diputados a partir de los 90 y nunca se ha logrado precisar porque los papeles desaparecieron. No están los papeles ni en Corfo, ni en CONAF, ni en ninguna parte. No hay cómo demostrar que el enriquecimiento fue ilícito, digamos. Por supuesto, no hay cómo demostrarlo, ¿no? De hecho, hubo una denuncia el año 90, recién asumido el gobierno de Patricio Aylwin, para investigar esto ante el Consejo de Defensa del Estado, y no llegó a nada porque estaba fuera de plazo en la investigación. Generalmente, Julio Ponce, en ese momento, Julio Ponce tenía como abogado a Pablo Rodríguez Grez, que era el mismo abogado del general Pinochet, ¿no? Muy buenos abogados se han encargado siempre de una o de otra manera de echarle tierra a las investigaciones que se han hecho. Cuando uno revisa el trabajo de las comisiones investigadoras que se hicieron en la Cámara de Diputados, todas las personas que concurren a declarar dicen sí, pero los documentos no están perdidos. En el gobierno de Frei, Ruiz Tagle, el gobierno de Aylwin, se hicieron incluso grupos de investigación para reunir los documentos que no consiguieron nada. Cuando uno va al Archivo Nacional no hay nada, los pocos papeles que hay de CONAF no sirven de nada. Y esas investigaciones nunca se tuvo el cuidado, el interés, las ganas de llegar a fondo y seguir investigando. Los fiscales hoy día no van a poder, solo pueden investigar del 2009 para acá, digamos. Estamos conversando con el periodista Manuel Salazar, que es el autor de este libro que acaba de aparecer, que se llama Todo sobre Julio Ponce Lerú, de yerno de Pinochet a millonario, donde hay de forma muy detallada, ¿no es cierto?, están relatados todos los casos a través también recordando entrevistas que él ha dado a la periodista Gloria Stanley, por ejemplo. Sí, la primera entrevista que dio. Sí, ¿y por qué te llama tanto la atención esa entrevista? Yo creo que es muy importante leer esa entrevista porque ahí están algunas de las claves para entender a Julio Ponce. Él reconoce ahí una amistad muy estrecha con Javier Vial en esos años. Niega todas las acusaciones que posteriormente fueron demostradas. Y ahí uno se explica y tiende incluso a pensar por qué Ricardo Claro hizo lo que hizo, una denuncia pública con anónimo, ¿no?, de los negocios de Julio Ponce, siendo que Ricardo Claro era un hombre muy partidario de la dictadura, un hombre que en algún momento financió a la DINA. Bueno, eso yo creo que es el lector tendrá que hacerse su propia idea, ¿no? Ahora, recordemos que ahora está, ¿no es cierto?, en la palestra, como se dice, en el debate público y en los diarios, todo, que es un nombre tan familiar para tantas personas, es por la arista política, ¿no es cierto?, Soquimich, que habría financiado a tantas personas. Este fin de semana, a tantos políticos. Sí. Este fin de semana él dice, nunca un candidato me ha pedido a mí un aporte para campaña. Es lo que se conoció de lo que declaró ante los fiscales en marzo pasado. Él niega, él no conoce a nadie, él nunca supo de nada. El directorio de la compañía, dice él, decide efectuar aportes de campañas políticas mediante la ley de aportes reservados. El que decide a qué candidato se aporta es el gerente general. O sea, él se lava las manos, él no tiene nada que ver. ¿Es creíble?
No, para nada. Yo por lo menos no creo nada de eso. No, es su estilo, lo ha hecho siempre. Por eso decía recién, al leer esa revista de Gloria Style, el año 83, la revista que pasa, exactamente lo mismo, niega todo, no conoce a nadie, nunca supo de las acusaciones, son todos inventos para perjudicarlo porque él es el yerno del general Pinochet, etcétera, ¿no? En las escasísimas entrevistas que después ha dado, es siempre lo mismo, niega todo, digamos. A Roberto León no lo conozco, tampoco a su padre diputado, no conozco a Fulvio Rossi, ni he tenido contacto con él o con alguien de su entorno. Yo nunca le pedí explicaciones a Patricio Contese por este asunto. Bueno, en fin, así sucesivamente. En los últimos días se ha dicho de que prácticamente no tenía relación con Carlos Minami. En el libro se detalla las reuniones que tuvo con él desde el momento en que Carlos Minami fue ministro de Economía en el gobierno de Patricio Elwin a comienzos de los 90. Se conocen perfectamente. Pero, más tarde tuvo reuniones cuando Carlos Minami fue presidente de la Comisión de Economía del Senado. Es decir, no es que se vengan a conocer ahora. Claro, pero el hecho de que tengan reuniones no... A priori no tenemos por qué suponer que eso... para nada, pero que no nos vengan a decir que no se conocen. Se han estado juntos en reuniones, se conocen. Eso no tiene nada de malo, por supuesto, pero hay que investigarlo. Si esas reuniones se habló más de lo debido, si se hicieron otro tipo de relaciones, aparentemente sí por lo que hoy día conocemos, ¿no? Aparentemente sí, porque hubo boletas para... Ahora, que se diga que fue los hermanos Contese, Patricio Contese, que no sabía nada, pero si el que no sabe nada lo ha dicho siempre, digamos, ¿no? Eso te queda claro en el libro cuando él niega todo lo que dice. Ahora, ¿quiénes son los dueños de Sokimich y por qué él logra siempre zafar? Él es uno de los dueños, pero no es el único, es miembro del directorio. ¿Qué pasa con los demás? Que tal las inversiones de las AFP también ahí. Que eso ya, es clave. Que nos concierne a todos nosotros. Eso es clave. A ver, ¿por qué clave? Del año 86, cuando se autoriza que los fondos de la AFP sean invertidos en empresas estatales, la enorme mayoría de las acciones que se compran desde Corfo las compran la AFP. Entonces, cuando tú revisas los directorios de las AFP en ese momento y revisas los directorios de Sokimich, te das cuenta que toda esa gente trabajó junta desde los inicios del régimen militar. No es casualidad que Hernán Vigi, que Sergio de Castro, que Sergio de la Cuadra y que varios otros exministros de la dictadura sean parte clave en el directorio de Sokimich y algunos otros también sean parte clave de empresas estatales, ¿no? En algún momento Sergio de Castro, que estaba en el directorio de Sokimich, pasa a ser parte del directorio del Banco Edward, ¿no? Y el Banco Edward es el que le presta la plata a Julio Ponce para que él compre acciones, ¿no? Los vínculos con el directorio del Banco Chile, que también le presta plata para comprar acciones. Entonces tú dices, ¿qué es esto? El padre de Julio Ponce, que es un médico que trabajaba en La Calera, en la industria del cemento Melón, aparece como el principal inversionista privado de Sokimich en un momento. ¿Cómo es eso si el caballero es un médico? ¿No? Claro, podría comprar acciones, pero ¿por qué precisamente en la empresa que ha gerenciado su hijo? Y los hermanos de Julio Ponce también empiezan a comprar acciones. Y los amigos de Julio Ponce, ¿no? Cuando Julio Ponce era presidente de ENAMI, le compraba cobre a muchas empresas, se hizo amigo. Juan Rasmus, uno de los dueños de CAP, ¿no? Es el primero que aparentemente le facilita recursos a Julio Ponce para que compre acciones. Pero, Emanuel, no todo se puede explicar porque él tenga, digamos, haya tenido la, entre comillas, suerte de ser el yerno de Pinochet. No puede ser esa la única explicación para que todo el mundo se rinda a sus pies, para que todo el mundo haga negocios con él, para que todo el mundo haga la vista gorda. Será porque les convenía a los demás también, ¿no? Por supuesto. Finalmente es todo un tema de money aquí. Por supuesto. Claro, la gente que se mete en eso es porque desea ganar plata. Ahora, ¿cómo? Ese otro tema que están investigando los fiscales, ¿no? Y que lamentablemente no se investiga desde más atrás, porque habría que investigar los 80. Ahí Julio Ponce se apropia de Sokimich. Y eso nunca se ha investigado claramente, definitivamente, ¿no? Nunca, ¿no? ¿Qué hizo entre el año 81, 82 hasta el año 87 para apoderarse de Sokimich? No es el único que se ha apoderado de bienes del Estado de Chile en dictadura.
No, claro. ¿Cuál ha sido? ¿Él ha tenido más suerte que otros o todos finalmente logran esta especie de impunidad? Se estableció un modelo que aún no ha sido claramente precisado, ¿no? Esto de venderle acciones a los trabajadores para que ellos fueran propietarios, era el mecanismo, acciones sí, tipo A, B, B2, B3, no sé, para que ellos fueran los propietarios. ¿Dónde hay grupos de trabajadores propietarios de empresas que fueron privatizadas? En ninguna parte, porque ellos mismos los presionaron para que después les vendieran las acciones, digamos, ¿no? Si volvemos a la actualidad, tú aquí en el libro dices, en febrero de 2012 la administración de Piñera puso como una de sus metas reimpulsar la industria chilena del litio. Y ahí empezamos con el famoso tema del litio. Recordemos que Marco Enrique Minami dijo que se había reunido con Ponce Lerú para saber, o sea, con la gente de Soquimich, perdón, para saber hablar del litio. Y muchos otros pueden haber estado también interesados en este tema, ¿no? Y ahí aparece el subsecretario de Minería en ese momento, ¿no? Pablo Wagner. ¿Y qué crees tú que pasó ahí entre Wagner y Soquimich? Como para asegurar que tú das por hecho de que aquí hubo... no sé. Lo que pasa es que a mí me no parece... No sé si decir delito, porque todavía no está comprobado no, claro, por la justicia. Hoy día no hay nada muy claro aún, espero que haya. Mira, yo creo que todas las empresas que de alguna manera tenían intereses en el rubro minero y minero no metálico, de alguna modo miraban fijamente el litio, ¿no? El litio es la industria minera del futuro, ¿no? Ahí en ese capítulo se dice la magnitud del negocio que va a ser producir baterías de litio, pilas de litio, etcétera. Entre Bolivia, Argentina y Chile tienen cerca del 95% de las reservas mundiales de litio, ¿no? Soquimich ya ha hecho intentos por incursionar en el litio boliviano y también estableció contactos en Argentina, ¿no? Entonces uno supone de que no solo él, sino que Sebastián Piñera, que tenía acciones en Soquimich, y que le interesaba claramente el negocio del litio, el grupo Luxig, el grupo Ramub, la CAP, etcétera, quieren tener su parte en ese negocio, ¿no? Como en cualquier otro, porque ellos lo que hacen es invertir para ganar dinero, no para otra cosa. Recordemos que Pablo Wagner era el encargado de llevar adelante la primera licitación, ¿no es cierto?, de los contratos especiales de operación del litio. ¿Por qué? Porque el ministro Hernández Solminiak se había inhabilitado en el proceso. Por ser hermano del actual gerente general de Soquimich, porque él era miembro del directorio y era el subgerente, digamos, ¿no? Ahora, uno dice, desde afuera puede decir, aquí están todos mojados, que logra de esta inmunidad, entre comillas, el señor Ponce Lerú, se ocupó de darle plata a todo el mundo para así tenerlos de alguna manera callados. ¿Qué crees tú? Bueno, a mí por decirlo menos, me sorprende que el subsecretario de Minería no sepa de que habían querellas pendientes entre el Estado y Soquimich. O sea, yo no puedo creer eso, como tamaña ignorancia de un funcionario del rubro tan importante como el subsecretario. Entonces tiendo a pensar de que desde hace mucho tiempo o nos han engañado o nos han mentido, porque no puedo suponer de que esos funcionarios hayan sido tan torpes para no revisar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Si volvemos, Manuel Salazar, periodista, autor del libro Todo sobre Julio Ponce Lerú. Si volvemos, Manuel, a la arista política que nos tiene en este momento a todo el país tan atento y tan sorprendido y que ha generado tanta pérdida de confianza y todo lo demás, ¿qué crees tú que pasa con el hecho del financiamiento a campañas políticas? Porque en la entrevista él mismo reconoce la cantidad de millones de dólares que tenían ya establecido para financiar campañas políticas, pero él no sabía quién, era a través del CERVEL, dice él. Sí, mira, a mí me parece que cuando se pasa retiro el general Pinochet el año 98, Julio Ponce y sus amigos, por llamarlo de alguna manera, tienden a pensar de que Soquimich está en riesgo, de que los nuevos gobiernos concertacionistas, particularmente si es uno socialista, el de Ricardo Lagos, como ya se vislumbraba, podrían de una u otra manera intentar revisar los negocios de Julio Ponce. Y a partir de ese momento, es lo que yo creo, inician el financiamiento de los distintos partidos políticos de la concertación. Ahora, ¿cómo? Hay que investigarlo, ¿no? En el libro se entregan algunos aportes, algunos indicios, digamos, ¿no?
el vínculo que se crea a partir del año 90 con la revista Hoy, que en ese tiempo ya era propiedad de Marcelo Rosa, y de alguna otra gente, ¿no? ¿Qué otra? Después es cosa de revisar los columnistas de la revista Hoy en esos años, donde aparecen personas que después estuvieron en el directorio de Soquimich, como Osvaldo Puccio, por ejemplo, ¿no? El hijo del secretario personal del presidente Allende. Está ahí también como columnista en algún momento Jovino Novoa, está también José Piñera, que 10 años antes había hecho el nuevo código minero, digamos. Claro, pero el hecho de estar simplemente relacionados no es automáticamente sinónimo de algo... Mi experiencia en 35 años de periodismo así me lo indica, que habitualmente los directorios de los medios sí están vinculados a intereses políticos, de todos los medios, de todos los medios. O sea, si nosotros revisamos los directorios de las revistas de oposición a la dictadura, después del año 90 casi todas esas personas pasaron a integrar el gobierno de Patricio Elwin. Pero me refiero a la relación con Ponce Lerú, a las plata, a los financiamientos oscuros, a las boletas ideológicamente falsas, a eso me refiero, que hacer automáticamente, digamos, decir, bueno, esto porque estaba relacionado, porque era conocido, porque era columnista... ¿Quiere decir algo? Porque están haciendo negocios juntos, ¿sí? O sea, cuando tú incorporas a una persona al directorio de una empresa, lo invitas a participar es porque tienes confianza en él. Y esa confianza no se ganó por amistad estrecha. Los Puccio con los Ponce nunca fueron amigos, digamos, ni tienen relaciones familiares. Entonces debo suponer que son intereses políticos o económicos, porque no hay otros, ¿no? Tú también hablas sobre las amistades que tiene Ponce Lerú, que son pocas, pero muy distintas además. Sí. León Vial es íntimo, ¿no es cierto? O no. ¿Quiénes son los amigos de todos? ¿Poderosos o no poderosos? Mira, entiendo que los amigos personales son muy pocos y no tienen nada que ver con el mundo de los negocios. Muchos de ellos se vinculan al mundo de la equitación y otros a vínculos familiares o de los hermanos o de los Conteses, los hermanos Conteses. Patricio Contese es un pastor presbiteriano, ¿no? Eso es sorprendente. Pero los vínculos del mundo empresarial de Julio Ponce tienen que ver siempre con los negocios, con los más distintos negocios. Se hizo amigo de mucha gente que eran, por llamarlo de alguna manera, los varones, los dioses del mundo financiero del traspaso accionario, ¿no? Leonidas Vial entre ellos, claro. Juan Guzmán Vial, que es un abogado que cumple un papel clave, ¿no? Es el hombre que crea todas las sociedades de papel en el exterior, y ese abogado era íntimo amigo del general Pinochet, digamos, ¿no? Entonces todos los vínculos permiten al lector establecer o por lo menos sospechar o suponer de conexiones. Como te explicaba al comienzo, la falta de papeles y de pruebas no permite demostrar muchas de esas cosas, pero te dan luces claras de por lo menos suponer que hay relaciones espurias o de otro tipo, ¿no? Tú recoges algunas entrevistas del pasado como para ver, mire, si leemos esta entrevista, no nos olvidemos que Ponce Lerú dijo tal cosa. Por ejemplo, el 23 de abril, dices tú, Julio Ponce concedió una breve entrevista al diario Mercurio. Sí. Soquimich Holding, ¿es solo Julio Ponce? Le preguntan. Y él responde, es solo Julio Ponce Lerú. Entonces se contradice un poco con lo que él está diciendo ahora, ¿no? Es que mira, es que el libro... O sea, es verdad que no se mueve una hoja sin que él se sepa, sin que él lo sepa. O sea, cuando Julio Ponce se inicia su ataque a la propiedad de Soquimich, sorprendentemente los primeros que invierten con él es una empresa japonesa, ¿no? Pero recién, meses antes, el hermano de Julio Ponce había sido nombrado embajador de Chile en Japón. Entonces uno dice, oye, pero es que ¿cómo tanta coincidencia? Es coincidencia a lo mejor, pero habría que investigarlo, ¿no? Habría que ver eso, si hubo esas relaciones de otro tipo o no. ¿Qué dirías de la personalidad, además de ser un lince para los negocios, de Julio Ponce Lerú? Yo creo que es un hombre que está muy consciente del poder, ¿no? Tanto el poder político como el poder económico. Es un hombre que no proviene de la oligarquía chilena y se distancia de ello. O sea,
Julio Ponce no aparece en las páginas sociales del Mercurio, en la revista Cosa, en la revista Cara, no. Y tiene una vida muy privada, muy independiente, pero está extraordinariamente consciente de los botones que hay que pulsar para obtener ciertas cosas. Sabe con quién hablar, a quién pedirle, con quién negociar, de quién obtener plata. Ahora, lo que también te quería preguntar, Manuel, ¿él disfruta de su fortuna? ¿Qué tipo de vida lleva? Poco, mira, él, por lo que me dijeron gente que lo conoce, él tiene una sola gran debilidad: las mujeres jóvenes de pelo largo. Y va muy de frente en eso, ¿no? ¿Cómo es? Va muy de frente. Es decir, si le gusta una mujer, se acerca, la aborda y le dice: me gusta porque no te vienes conmigo, qué sé yo, conmigo no le va a faltar nada, lo va a pasar muy bien, etcétera, etcétera. ¿Y le va bien? Aparentemente sí, no, hay varias colegas tuyas y mías que han sido parejas de él. ¿Periodistas? Sí, periodistas. ¿Y cómo te consta eso? Bueno, pues en el mundo del periodismo todos sabemos eso, ¿no? Ya, pero no hay nada así como conocido y que se puedan dar nombres. Los nombres no están identificados, pero ellas saben perfectamente quiénes son. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Es la primera vez que tú ves a Julio Ponce Lerú tan expuesto a un juicio, que tenga que ir a declarar y todo lo demás? ¿O tú crees que es una más de su...? No, yo creo que es la hora del retiro. El hombre el próximo año cumple 70 años. Y los últimos años han sido muy intensos para él. Se tuvo que venir de Austria, donde tenía un muy buen pasar. Él se fue de Chile prendado de una austriaca que le había robado el corazón, y tuvo que volver cuando los canadienses intentaron tomar el control de Sokimich, ¿no? Y a partir de ahí no lo pasaba muy bien. Si el hombre quiere tener una vejez tranquila, yo creo que se va a retirar del directorio de Sokimich. Eso es lo que yo pienso. Pero no se va a retirar con las manos vacías, por supuesto. No, pues, yo no, mira, son tantas las sociedades en paraísos fiscales que es imposible dimensionar la cantidad de plata, pero claramente no es poca la plata que tiene, ¿no? Él tiene hijos. Sí, los ha incorporado a su negocio, a varios de ellos. Otros están en el mundo de la equitación, que es otra de sus grandes pasiones, ¿no? Bueno, recordemos que se separa de la hija de Pinochet, que después anula su matrimonio. Sí, y se vuelve a casar. Se vuelve a casar. Sí, y dura muy poco esa relación, termina en tribunales de una manera muy mala. Y de ahí parece que decide no casarse más, porque son malas experiencias. Por lo tanto, viene una seguidilla de relaciones afectivas. Ya. Bueno, en todo caso, si alguien quiere entender más todo cómo es que él logra enriquecerse de esta manera, quién es Julio Ponce Lerú, está este libro que acaba de aparecer, entonces, Manuel Salazar, todo sobre Julio Ponce Lerú, de yerno de Pinochet a millonario, ediciones UCBAR. Muchísimas gracias, Manuel. No, agradecido yo, Cecilia. Un agrado estar contigo.